Acá estamos con una reja que nos está pasando sus mejores días. Estéticamente no se ve bien porque tiene óxido, por lo que si no la reparamos podríamos empezar a tener problemas estructurales. Así que nos ponemos manos a la obra y vamos a ver en este taller cuáles son las claves para arreglar este problema como un especialista. Cuando detectamos óxido tenemos que solucionarlo cuanto antes, porque este va a ir empeorando, va a seguir dañando la reja. Entonces, si esto sucede, lamentablemente vamos a tener que cambiar segmento de la reja o tal vez el paño completo. ¿Por qué aparece el óxido en una reja? Mi compañero especialista le va a explicar. La oxidación se produce cuando el oxígeno se combina con el metal, creando un nuevo compuesto llamado óxido de hierro. La lluvia y el sol van deteriorando cualquier elemento protector poco a poco, permitiendo que el metal quede expuesto. Hay que agregar que no necesariamente hay que estar en zona de mucha lluvia o mucha humedad para que aparezca el óxido. La tierra y el polvo van formando capas y estas pueden absorber humedad como que si fuera una esponja. Por eso la mejor forma de prevenir que aparezca el óxido es realizar una limpieza frecuente y aplicar productos antioxidantes. Pero si ya apareció, vamos a seguir estos pasos. Y recuerde siempre, vamos a usar los elementos de protección personal. Se deben usar respirador, lentes, orejeras, guantes de cuero. La seguridad siempre es lo primero. Por eso es muy importante usar los implementos de seguridad, ya que va a estar trabajando con partículas metálicas. Protéjase y use todos los implementos de seguridad. Ya estamos listos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la estructura con una escobilla metálica para taladro o, como todos conocen, un chascón. Yo elegí la cual tiene diferentes formas que nos va a ayudar a lijar todas las partes de la reja. Si además del óxido usted quiere remover la pintura porque está en mal estado o quiere cambiar el color, le recomiendo un disco removedor de óxido. Permite acoplarlo a todo tipo de taladro doméstico que no excedan a 3.500 revoluciones por minuto, sin necesidad de aparato o ajustes adicionales. Yo no había ocupado este disco en particular, pero realmente está genial. Remueve la pintura súper rápido, que eso es lo más importante. Si aún queda algo donde las herramientas no entren, vamos a ocupar lija para metal grano 80. Pasamos bien porque no puede quedar nada de óxido. Si seguimos todos los pasos hasta aquí, el óxido visible ha disminuido o incluso desapareció. Pero no hay que cantar victoria, porque esta es solo la mitad del trabajo. Así es, una vez que ya hubiéramos removido todo el óxido, la reja o la superficie va a quedar cubierta de polvo. Por eso la limpiaremos usando un paño mojado con una mezcla de agua y jabón. Pasamos, estrujamos y repetimos las veces que sea necesario. Dejamos secar y aplicamos un removedor de óxido. Los productos desoxidantes eliminan el óxido no visible por inmersión o mojado. Se debe aplicar con brocha para que el líquido pueda penetrar en lugares difíciles de acceder. Si todo salió bien, no deberíamos tener óxido. Y si aún es visible, limpiamos nuevamente con agua y jabón y volvemos a aplicar el producto desoxidante. Luego de esto ya hemos recuperado la reja. Ahora lo que queremos es protegerla contra la lluvia, el sol o la humedad. Lo mejor para esto es aplicar un protector anticorrosión y pintura anticorrosiva. Esto nos ayudará a mantener el arreglo por más tiempo y por ende nuestro cliente va a percibir la calidad de nuestro trabajo. Quedó impecable la reja en la que trabajamos. El antes y el después es muy notorio. Y gran parte de lo que vimos hoy en nuestro taller, usted lo puede realizar en piezas y estructuras metálicas. Antes de terminar, le quiero dar las gracias por vernos y también agradecer a usted, maestro. De nada, pues, estamos para ayudarnos entre especialistas. No olvide que todos los productos que vimos hoy y mucho más los puede encontrar en nuestras tiendas, en Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com. Suscríbase a nuestro canal y vea este video creado especialmente para usted. Nos vemos en un próximo taller especialistas.